Vamos a hablar sobre un tema que nos causó mucho interés porque se realizaron la 13ª jornada de la Cátedra de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha tenido mucha repercusión, por supuesto, porque el cierre lo realizó Alexandra Cohen, una figura que para nosotros es realmente muy importante, pero queremos aprovechar esto que ha sucedido en la ciudad con una enorme repercusión para hablar del trabajo que se lleva adelante desde la Cátedra de Psicología Clínica. Para hablar sobre esto tenemos en línea a la doctora Vanessa Baur, que es profesora titular de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vanessa, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Hola, buenas tardes, Valentín, Samuel. Muchas gracias por darnos este espacio. Es un placer charlar sobre nuestro trabajo. En principio, felicitaciones, ha tenido una enorme repercusión. Contanos a nosotros y a la audiencia de qué se trató este cierre de estas jornadas de la Cátedra de Psicología Clínica. Bien, buenísimo. Sí, empecemos por el cierre, que fue nuestro broche de oro, frutilla de la torta. Pudimos contar con la participación por segunda vez en nuestra ciudad, invitada por nosotros, de Alexandra Cohen, que bueno, claramente, como decías, ustedes la conocen, no necesita presentación Alexandra, y es una referente para nosotros en la transmisión y la divulgación del psicoanálisis y de la perspectiva de un modo de leer la subjetividad contemporánea. Y bueno, la verdad que fue un placer escucharla, compartir con ella una jornada que tuvo, bueno, el aula más grande de nuestra facultad llenísima, sentados en el piso. Estuvimos 2 horas de escuchar a Alexandra y conversar con ella, que fue un placer, y su intervención ella la denominó, porque le gustó el nombre, cómo se llamaron nuestras jornadas, Entreveros del Cuerpo. Que bueno, es un tema que ella ha desarrollado en uno de sus libros, En un cuerpo al fin. Por supuesto, además, una gran cantidad de profesionales y mucha participación, ¿no?, de estudiantes. Se vio un interés masivo, podemos decir, en ese ámbito. Contanos, ¿por qué se eligió esa temática para que atravesara estas jornadas? Bien, mira, como bien decías al inicio, son las jornadas número 13 que organizamos a todo pulmón desde la cátedra, del equipo de cátedra, y son un espacio de encuentro que cada año va creciendo. Convocamos a estudiantes, colegas, graduados, graduadas, que quieran acercarse o bien con trabajos libres o bien a participar como asistentes. Y en cada año se va moldeando el tema del año siguiente. Y el año acerca de la eficacia del psicoanálisis, que es un asunto siempre puesto en cuestión. Cuando escucho el nombre del programa de ustedes, siempre he puesto en esa dicotomía entre brujos o científicos. Claro. Nosotros tenemos un lugar ahí de equilibristas, quizás. Y en algún punto, no, lo defendemos y justamente hablamos de nuestra eficacia, la eficacia. Que es una clínica de la palabra con el cuerpo, cómo se presentan los cuerpos en la actualidad, de qué manera está involucrado el cuerpo del practicante en el hacer clínico, y en ese punto también nos llamaba la atención que con el avance y la virtualización de las relaciones, inclusive de los espacios formativos, bueno, todo lo que nos dejó la pandemia, que el tema del cuerpo apareciera con tanta insistencia. Y dijimos, bueno, esto hay que darle un lugar, y bueno, tuvimos más de 30 trabajos libres propuestos por colegas, estudiantes interesados en pensar sobre el asunto, bueno, y los paneles que organizamos con la participación de la cátedra y el cierre de Alexandra. ¿Qué valor tiene, Vanessa, de tú a tú, como dice en este tipo de encuentros? ¿Hay un valor agregado a poder debatir y charlar personalmente? Totalmente. Mira, de hecho son las 13ª jornadas y deberían ser las 15, pero hubo 2 años que elegimos no hacerlas porque fueron los años donde las condiciones de la pandemia impedían el encuentro cuerpo a cuerpo. Y para nosotros es fundamental, porque entendemos que se juegan otras cosas que quizás no se participan necesariamente de las palabras, pero que sí participan de lo que se configura en un espacio de transmisión. El debate, yo siempre digo, el silencio Zoom es un silencio espantoso, el ruidito del mate que te está cebando el murmullo con el compañero, todo eso forma parte del encuentro de nosotros, en tanto nosotros seres hablantes y corporales, hablantes encarnados.
sí, para nosotros es fundamental y bueno, lo estamos sosteniendo en los espacios también institucionales. La acción es una herramienta para algunas situaciones, por lo menos así lo pensamos. Uno desde afuera, sin conocimiento técnico, podría decir que hay un mayor interés social en general por el psicoanálisis. ¿Eso es así o es apenas una percepción de uno? Qué bueno. Mira, depende, está bien, está bueno que me lo digas porque bueno, yo digamos, desarrollo mi práctica académica también en la universidad y el psicoanálisis, por lo menos en la Facultad de Psicología, siempre es objeto de debate, ¿no? Siempre en algún punto nos reímos porque muchas veces nos llegan los comentarios de lo que todo el lugar así como de enemigo en el que se lo pone al psicoanálisis. Eso, digamos, en la transmisión por parte de quienes digamos, no se sienten convocados por nuestra teoría y nuestra práctica. Pero sí me parece que también algo de los modos actuales de circulación de los saberes han favorecido que se pueda acceder a nociones o por lo menos a una perspectiva, una manera de pensar que sí, quizás genera otro interés distinto y eso está muy bueno. A veces se banalizan los conceptos, bueno, uno a veces se enoja un poquito con eso, pero bueno, después hay otros casos, perdón, como el de Alexandra, que justamente ella logra transmitir una manera de leer nuestro modo de estar y una manera de leer qué transformación puede proponer un psicoanálisis. Y los tiempos de crisis, Vanessa, también nos llevan un poco a buscar alguna respuesta tal vez por ese lado. Sí, los tiempos de crisis llevan a buscar respuestas. No sé si por ese lado, uno también escucha mucho crecimiento, bueno, creo que en todas épocas ha habido, pero de divulgación de pensamientos por ahí que se alinean un poco más con lo mágico, con las respuestas que no comprometen tanto al sujeto. Entonces uno escucha muchas veces recursos a la biodecodificación, a la constelación familiar, a ese tipo de asuntos que abordan, digamos, que toman el sufrimiento de los sujetos, pero los ponen en una lógica donde se les da una clave para desentrañarlo y una clave que vendría de algún saber externo, ¿no? Del saber de tus genes o del saber del trauma ese que te pasó. Y bueno, en ese punto eso se aleja un poco de la propuesta del psicoanálisis, que implica un compromiso con la propia palabra, digamos, más que un descubrimiento. Hablar sobre dos cosas, una en esa frase tal vez ya un poco gastada de poner el cuerpo, ¿no? en las luchas, que por ahí se está usando demasiado, y me acordaba también de una de mis primeras sesiones en terapia donde mi psicóloga me habló de la disociación instrumental. ¿Cómo llevan ustedes como profesionales este trabajo? Que no se para tener por organismo puesto lo mismo. Cuerpo, por ahí es con el cuerpo con el que nosotros podemos trabajar, el cuerpo que hace síntoma, y podemos y con el cuerpo que intentamos que todo eso pueda pasar a otro lugar de operación, de decir es la palabra. Y que no, pero es hasta lo que se juega del padecimiento. O sea, no puede. Es que esté allí. Que entonces en persona, en la lista no funciona, no, por supuesto. No puede recurrir y de hecho existen y se han difundido mucho y también a partir de la pandemia los tratamientos a través de, no sé, teléfono, Zoom, ¿no? Videollamada,
Pero eso no quiere decir que no haya cuerpo, porque el cuerpo también se involucra en la inflexión de la voz, en la gestualidad, en el tono. Eso también transmite un cuerpo. Por eso nos parece tan improbable que una IA reemplace a un psicoanalista. Claro, sí puede reemplazar a una terapia que indique técnicas, pero un psicoanalista es muy difícil porque viste que las IA hablan todas igual. Y no transmiten lo que se juega de sí en nada, en estas cosas, en lo que estamos hablando. En la risa, en la sonrisa, en el gesto, en la interjección, la tos, lo sucio que hay en el cuerpo también. Vanessa, nosotros en este programa usamos casi como latiguillo, pero es importante, decimos que hay que aclarar hasta lo obvio en estos tiempos que transcurren tan raros. Y quiero cerrar esta nota con una pregunta absolutamente obvia, pero que el resultado puede ser más enriquecedor de lo que pensamos. Son las peores. ¿Por qué es importante el análisis, Vanessa? ¿Por qué crees vos que es importante? Pero la tendrías que llamar a Alexandra, ¿sabés qué buena respuesta que te va a dar? Voy a tratar de acercarme un poquito. Ay, yo creo que es importante porque en la actualidad, o desde que existe el psicoanálisis, se ha configurado como, la única práctica que permite hacerle lugar a la resolución o a la transformación de la propia posición de uno sin sujetarse a una autoridad. Para mí eso es fundamental. El psicoanálisis labura todo el tiempo para no sumirse en una autoridad sugestiva, que es un lugar en el que uno tranquilamente puede estar puesto. Que siempre que uno se asume como agente, un lugar puede estar puesto. Bueno, justamente creo que lo fundamental es que apuesta claramente por la subjetividad, pero por la subjetividad comprometida y no, aquella a la que se le espera que obedezca, se normalice, se adapte. No son ideales del psicoanálisis, ni la normalidad ni la adaptación. En principio puedo decir eso. Me encantó, fue mucho mejor. Vanessa, para nosotros es un placer enorme. Aprovechamos el hablar de este cierre de las jornadas, pero también para que la gente sepa el gran trabajo que hacen. Queremos agradecerte este ratito y además felicitarte a vos y a todo el equipo por el gran trabajo que hacen. Sí, totalmente, eso déjame decirlo antes de despedirme, porque obvio. No es un equipo, es un trabajo de equipo, es un trabajo por amor a lo que hacemos, claramente, y de equipo. La verdad que no serían posibles sin el laburo de todos, ¿no? Desde todo el conjunto de adscritos y adscritas, ayudantes, el apoyo de la facultad también, que nos acompaña siempre en estas actividades, así que, bueno, muchas gracias por el interés. Un placer. Es muy lindo saber. Un placer enorme y podemos dejar entonces para que se repita, que es también otra frase hecha de la radio, pero vamos a, en este caso, insistir. Gracias de verdad, Vanessa. Como quieras, cuando quieran. Muchas gracias, saludos a todos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de la doctora Vanessa Baur, que es profesora titular de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un placer enorme poder tener esta charla. Obviamente tomó trascendencia por la presencia de Alexandra Cohen, pero que también tiene mucho valor poder hacer un gran cierre, pero atrás de eso había un trabajo enorme de estas jornadas de psicología clínica y estamos en Brujos y Científicos, combinación de saberes. Bueno, en este caso vamos con la psicología que nos ha dado una gran mano, una gran herramienta para todos nosotros. Amigos, estamos en Brujos y Científicos.